Bien, buenos días. Dando continuidad a la capacitación en función de la Ley de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de Sucedáneos, que es la ley número 3460, y su decreto supremo 115, que es el reglamento a esta ley, vamos a hablar respecto a lo que son las prohibiciones y las sanciones que están abarcándose en la misma. Entonces, en el capítulo 2 específicamente es donde se hablan las prohibiciones y sanciones al personal. Tenemos artículo 27. Tenemos el artículo 28, donde también se habla sobre estas sanciones. También tenemos el capítulo 12, donde se hablan sobre las prohibiciones y sanciones a las instituciones prestadoras de servicios de salud y su personal de salud. Entonces, tenemos igual las sanciones que están dispuestas según ley. Ahora, todo esto que está mencionado dentro de esta ley tiene una reglamentación específica. Esta reglamentación es la que define y determina cuáles son las sanciones que el personal de salud debe tener. Y es importante que nosotros conozcamos las mismas porque ya sea por acción u omisión de la ley, nosotros somos plausibles a poder recibir estas sanciones. Bien, este reglamento específico de infracciones y sanciones a la ley 3460 y su decreto supremo 115 están publicadas en la publicación 14 del 2014 del Ministerio de Salud, en la cual se definen con mucho detalle cuáles son las faltas que el personal de salud, las instituciones, los organismos externos, incluso los medios de comunicación, no deben cometer, y en caso de cometerlos, pues tiene la reglamentación cómo aplicar las sanciones que van en una gama variable de las mismas. Entonces, para comenzar, vamos a ver que en el capítulo 1 existen las disposiciones generales, donde el objeto de esta normativa o de este reglamento es establecer los procesos y procedimientos para aplicar sanciones por infracciones, contravenciones y transgresiones a cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley 3460 y su decreto supremo 115. Como ya han ido viendo en las anteriores capacitaciones o en las capacitaciones que ya se dieron, se habla sobre esta ley y todo lo que se debe hacer dentro de las instituciones. Y sabemos bien que también estas prohibiciones y estas sanciones no están dirigidas solamente al servicio público, sino también al servicio privado y la seguridad a corto plazo. También hablamos de instituciones que están relacionadas o que tengan algún tipo de relación a la alimentación de los menores de 2 años. Entonces, en su segundo punto, dice que las sanciones por contravenciones a estas leyes y a su decreto se diferirán de acuerdo o se diferenciarán de acuerdo a la magnitud y alcance del daño producido en el incumplimiento de la misma. Aquí en el capítulo 2 hablamos sobre su ámbito de aplicación y aquí es donde mencionábamos a quiénes alcanza este reglamento. Entonces va a afectar, o mejor dicho, va a ir a regular directamente a instituciones públicas y privadas del servicio del servicio del sistema de salud o incluso otras personas naturales y jurídicas, establecimientos de salud, personal de salud, a empresas, medios de comunicación, entidades colegiadas y cualquier otro que esté relacionado de forma directa o indirecta a la promoción, fomento y protección de la lactancia materna. En el capítulo 6 de las infracciones que pueden existir para ser ser posiblemente sancionadas, encontramos en el artículo 12 a instituciones públicas y privadas. Cualquiera sea el ámbito de acción y que se considere infracción de los siguientes actos u omisiones. En primero, no permitir a las madres en periodo de lactancia, sean o no consideradas en la Ley General de Trabajo, llevar a sus bebés a sus lugares de trabajo y de estudio. Esto implica de que cualquier mujer que se encuentre en la etapa de lactancia o esté dando lactancia a su bebé, tiene derecho de llevar a su bebé para poderle dar la lactancia a sus fuentes laborales. Y como se menciona en este punto, no es estricto a las personas que se encuentren cobijadas por la Ley General de Trabajo. Esto puede incluir a cualquier mamá con su bebé en todo el territorio nacional. El segundo es no otorgar a las madres en periodo de lactancia, sean no consideradas en la Ley General de Trabajo, el descanso establecido en la ley. ¿Esta que implica? La hora de lactancia materna. En su tercer punto, dice no proporcionar ambientes adecuados para la lactancia
o el amamantamiento con un mínimo de 5 por 2 metros con un cambiador y sillones adecuados para tal efecto. En los lugares de trabajo, todas las madres en periodo de lactancia sean o no consideradas en la Ley General de Trabajo. Quiere decir que todas las instituciones públicas o privadas deben contar con un espacio adecuado, con condiciones adecuadas para que la mamá pueda amamantar a su bebé en su horario laboral. En el artículo 13 habla sobre las instituciones públicas, perdón, sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud y por el personal de salud, cuáles serían las faltas que podrían cumplir. En el punto 1 se ve que es la falta de promoción, apoyo y fomento a la lactancia materna inmediata dentro de las primeras horas del nacido, exclusiva para los 6 meses y prolongada hasta los 2 años de edad. En su punto 2, la falta de creación de ambientes para que las niñas y niños recién nacidos hospitalizados sean alimentados con la leche materna. El tercer punto es no permitir el uso de la leche materna en las salas de cuidados especiales. Acá vamos a hablar, por ejemplo, en el Hospital del Sur, en el área de neonatología. O incluso en otras áreas. No permitir que las niñas y niños internados reciban leche materna. Eh, Aquí vamos a hablar a otros niños que no están que no están en el hospital por haber nacido, por haber se ha atendido el parto acá, sino hablamos a todos los niños menores de 2 años que hayan sido hospitalizados por cualquier otra razón o por cualquier otra patología y en quienes se debe promover de que en el alojamiento conjunto, en la hospitalización que siempre debe ser o debemos intentar que sea con la madre, él mismo reciba su lactancia materna. En su punto 5 es el no informar a las mujeres embarazadas que acuden a control prenatal sobre las ventajas de la lactancia materna y los peligros del uso del biberón y las fórmulas. Esto ya es una actividad franca que se debe realizar en las salas de consulta externa, incluso en las salas de emergencia, cuando tengamos o atendamos a una mujer embarazada, realizar esas acciones de promoción. En su punto 6 es no informar a las embarazadas sobre los beneficios del contacto piel a piel con el recién nacido, que es el apego precoz inmediato que se debe realizar en la sala de parto, también del alojamiento conjunto y sobre las técnicas de amamantamiento y la extracción de leche materna en el caso de que amamantar tenga algún tipo de contraindicación. No registrar las indicaciones, perdón, no registrar la indicación de lactancia materna precoz, exclusiva y prolongada en las indicaciones médicas del expediente clínico. Esto es muy importante porque sabemos bien que el expediente clínico está sujeto a realizarse, a que se le realicen auditorías y en estas auditorías se puede determinar si se cumple o no se cumple la ley. Como octavo punto, tenemos no promover la lactancia materna dentro de las primeras horas del nacimiento, en partos vaginales y en partos por cesárea, cuando las condiciones generales de la madre y el recién nacido lo permitan. ¿Verdad? Esto es algo que nosotros ya cumplimos y que se debe reforzar. En el noveno punto, tenemos el no garantizar el alojamiento conjunto de la madre y el niño o niñas las 24 horas del día conforme la norma de alojamiento conjunto, que esto es algo que nosotros sí cumplimos. No promover la lactancia materna a libre demanda, solicitar o aceptar muestras de sucedáneos de la leche materna y dispositivos médicos. Esto como una especie de dádivas que se podrían recibir por parte de las empresas que fabrican estos sucedáneos o estas fórmulas. Gestionar la recepción de muestras de sucedáneos de la leche materna con firmes de evaluación o de investigación. Esto para instituciones científicas, ¿verdad? Nosotros también somos una de ellas en las cuales no deberíamos incluir de ninguna manera ninguno de estos sucedáneos o fórmulas para cualquier objeto investigativo o incluso de evaluación. Aceptar regalos de afiches, almanaques, material de escritorio u otros que lleven el logotipo o representación gráfica de la marca de los sucedáneos de la leche materna. Y sabemos que esto es una práctica bastante común con los laboratorios en los que van dejando algunas muestras, regalitos, propaganda que nosotros de ninguna manera podemos aceptar
de las empresas que ya sabemos y están identificadas como distribuidoras o productoras de estas fórmulas o sucedáneos. Solicitar o aceptar de una empresa beneficios o incentivos financieros, becas, auspicios de viajes para eventos de salud, reuniones, jornadas y congresos. Esto está por demás recalcarlo. Tenemos que ejecutar dentro de nuestra institución, eh, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, existen empresas que, aparte de la comercialización de otros medicamentos, podrían comercializar fórmulas y sucedáneos de la leche, y si de alguna forma se lograran relacionar, estaríamos incumpliendo la ley si es que existieran algún tipo de estas dádivas por parte de estas empresas. En su punto 15, la administración de sucedáneos de la leche materna al recién nacido sin el consentimiento informado de la madre, padre y o familiar responsable. Esto va en condiciones muy especiales y muy raras en las que nosotros tenemos que tener ese cuidado, especialmente el pediatra de turno, que cuando exista alguna contraindicación para la lactancia materna, eh, una contraindicación absoluta, por supuesto, sí se tiene que aplicar el uso de fórmula. Entonces, cuando se utilizan estas fórmulas, debemos contar con el consentimiento informado de la madre, el padre u cualquier otro familiar responsable del pequeño antes de dársela o indicársela al bebé. En el punto 16, no permitir a las madres en periodo de lactancia hasta los 6 meses de edad llevar a sus bebés a sus lugares de trabajo y de estudio. Esto, por supuesto, hay que tener mucho cuidado en nuestra institución por temas de bioseguridad, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tenemos las salas de aislamiento, medicina interna, de cirugía, o también en emergencias y en terapia intensiva. Entonces, que alguna mamá que trabaje en estas áreas que quiera traer a sus bebés acá, usted tiene que hacerse bajo una valoración riesgo-beneficio y por supuesto un informe de por medio en el cual por qué no podemos cumplir este punto, ¿no? Y no es que no se permita, es que es más por el cuidado que se debe tener hacia el pequeño, hacia el bebé de la trabajadora, para evitar riesgos innecesarios. Entonces, esto es algo muy, muy particular en el área de la salud, pero de forma general en otras áreas, ya sean áreas administrativas o áreas fuera del hospital, es algo que no se debería prohibir, se debería permitir. Obviamente en concordancia con lo que habíamos hablado antes de que en el establecimiento en el establecimiento de trabajo existan condiciones como el área de lactancia para que la mamá pueda tener un espacio adecuado, saludable y tranquilo para poder hacer la lactancia y tanto para ella como para su bebé. No otorgar a las madres en periodo de lactancia el descanso establecido en la Ley General de Trabajo. Estamos hablando del horario de lactancia materna. No proporcionar ambientes adecuados para el mantenimiento en los lugares, para el amamantamiento en los lugares de trabajo. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Entonces, estas son los errores, o mejor dicho, eh, los problemas que podríamos presentar como instituciones prestadoras de servicios de salud en incumplimiento a la ley. Entonces, además existen otras instancias que también incurren en infracción o en transgresiones a disposiciones contidas en la ley 3460, que van en concordancia con esto, ¿no? Por ejemplo, por medios de comunicación e información, que dice el artículo 14 cuáles son los errores, principalmente en la difusión o en la propaganda de estos sucedáneos. En el artículo 15, por entidades colegiadas, como son el colegio médico, colegio de enfermería, etcétera, que podrían recibir algún tipo de beneficio de estas empresas o que quieran incluir el nombre de estas empresas o estos sucedáneos en procesos de investigación o de ciencia. Así también el artículo 16 habla por empresas comercializadoras de los sucedáneos de la leche materna que si bien no están prohibidas de ejercer sus acciones en territorio nacional, estas deben estar controladas bajo ciertos parámetros y están explícitos en la ley 3460.
Ahora, también pueden haber incumplimiento a otras leyes en infracción o transgresión a la ley 3460. Ahí tenemos, por ejemplo, la ley 1737, que es la ley del medicamento, en el cual específicamente en su artículo 17, perdón, en su contenido habla que se consideran todas las infracciones a esta ley correspondientes a sucedáneos de la leche materna. Ya, entonces estos son los que y se utilizan y también como dispositivos médicos, como son los chupones, biberones u otros. Después en el artículo 18 se habla de la ley 3131 al ejercicio profesional médico, que se van a considerar eh, transgresiones o infracciones dentro de esta ley a la omisión o negligencia en el cumplimiento de las normas nacionales y en implementación de la iniciativa de hospitales que involucra al profesional médico. O sea, estamos, todos los médicos estamos incluidos dentro de esto y un incumplimiento a la 3460 también es un incumplimiento a la 3131. En el artículo 19 también, y por supuesto se habla de la ley SAFCO y el decreto de la responsabilidad por la función pública a todas las infracciones que nosotros cometamos en la ley 3460. En el capítulo 12 de las sanciones, ¿cuáles son las sanciones que pueden conllevar tras el incumplimiento o los incumplimientos que habíamos dado lectura anteriormente? ¿Cuáles son las clases de sanciones? Tenemos la primera, que es la amonestación oral. Esta se va a constituir en una llamada de atención de forma oral al personal de salud, especialmente cargos jerárquicos en los establecimientos de salud y al personal de salud en presencia de por lo menos tres miembros de la entidad o institución como testigos de que se está realizando esta llamada de atención o esta advertencia ante el incumplimiento. Dos, la censura escrita o la amonestación escrita, cuando el personal de cargos jerárquicos y el personal de salud de establecimientos de salud hubiese sido amonestado verbalmente dos veces y reincidiera por una tercera vez. A la tercera vez existe una sanción escrita. Y la tercera, que son los procesos administrativos, que esto se le va a hacer a tanto a las instituciones como al personal de salud o el funcionario público de entidades bajo sanción de la ley SAFCO número 1178, que es de la responsabilidad por la función pública y reglamentos internos de personal de cada institución. El personal de salud en cargos jerárquicos será pausible a un proceso administrativo de forma inmediata. ¿Esto a qué se refiere? Los cargos jerárquicos son los responsables de servicios, jefes de servicios o unidades, las jefaturas de personal, el director de una institución, quienes no estarían promoviendo o no estarían dando, fomentando el cumplimiento a esta ley y que por esto se han producido faltas a la, eh, valga la redundancia, la ley 3460 y su decreto supremo. Entonces es importante como esta capacitación que se está dando es una medida por parte del área administrativa para poder dar cumplimiento a esta ley y en cual la tarea más, la tarea importante y de mayor relevancia recae en el comité de lactancia materna como ya autoridad dentro de la institución para hacer cumplir estas leyes. Después vienen las multas, que las multas consistirán en penas pecuniarias según montos señalados en el artículo 26 de este mismo reglamento. En el caso de otras instituciones que no sean tanto, bueno, incluso también las públicas, pero esto va pegado más a otras instituciones principalmente privadas y de atención a los pacientes, como pueden ser farmacias, clínicas privadas o clínicas o hospitales privados, se viene el decomiso. Los decomisos constituirán la incautación de los productos, así como de los componentes que intervengan en su preparación cuando los mismos se hallen en situaciones que contravengan a esta ley y su reglamento y sus normas conexas. Se impondrá simultáneamente una multa muy pecuniaria o una sanción correspondiente al decomiso, ¿verdad? El sexto punto es la clausura, que puede ser de dos tipos, la clausura temporal o definitiva. La temporal es es una clausura que va a consistir en del cierre del establecimiento por 15 días cuando se den las siguientes dos condiciones o casos.
cuando ya hayan sido multadas 2 veces por infracción y volvieran a reincidir, y cuando no hubiesen pagado dentro del término establecido las multas pecuniarias que ya habían sido ya establecidas. Y después está la cláusula definitiva, que consiste en el cierre definitivo de ese establecimiento de salud, ya sea público o privado, con la consiguiente cancelación de su permiso de funcionamiento en los casos que hubiese sido sancionada 2 veces como cláusula temporal. Bien, estos son los montos de forma general que se encuentran en la ley. Son varias páginas en las cuales se estipulan cuáles son los montos de estas multas pecuniarias, que estas están establecidas según unidades de fomento a la vivienda o UFBs, ¿no? Esto es como algo que no va a variar, debiendo ser cubiertas en moneda nacional, en bolivianos, de acuerdo al valor vigente establecido por el Banco Central de Bolivia para cada UFB, diferenciándose según el ámbito de acción y de alcance. Aquí he puesto principalmente cuáles son los tipos de sanción, las sanciones a instituciones públicas y las sanciones a instituciones prestadoras de servicios de salud y su personal. Por ejemplo, aquí vamos a poder ver que en el primero, en el punto A, dice que la falta de promoción o apoyo al fomento de la lactancia materna inmediata dentro de las primeras horas del nacido, exclusiva hasta los 6 meses y prolongada hasta los 2 años de edad, va a tener a nivel nacional una multa por primera vez, una multa pecuniaria de 7.000 UFBs. A nivel departamental, 5.000 UFBs, y a nivel nacional, 2.000 UFBs. Estos montos se incrementan en caso de que haya una segunda vez que se da una sanción pecuniaria, siendo a nivel nacional de 7.000 pasa a 10.000, de 5.000 a nivel departamental pasa a 7.000 y de 2.000 a nivel municipal pasa a 4.000. Esto depende de la instancia en la que se encuentren. Por ejemplo, a nivel nacional sería, si hablamos del personal de salud, estaremos hablando de los funcionarios del ministerio. A nivel departamental, estaríamos hablando de los funcionarios de hospitales o instituciones dependientes del nivel departamental, que serían del tercer nivel, y a nivel municipal, pues entraríamos todos nosotros como funcionarios de un hospital municipal, en el cual serían de 2.000 a 4.000 UFB, según siendo primero o segundo. Entonces, casi todos los montos van en este sentido. Si se dan cuenta, estamos hablando de las faltas que ya habíamos descrito anteriormente, y que estas ya después de su tercera reincidencia de forma, eh, o mejor dicho, después de sus reincidencias a las amonestaciones verbales y escritas, ya terminan en una sanción pecuniaria. Bueno, pues continuando en el capítulo 8 de las denuncias, es como cómo se entera, cómo se llega a enterar el ente regulador de que se han cometido transgresiones a la ley, es a través de estas denuncias, ¿no? Entonces, en su artículo 27 dice que cualquier persona natural o jurídica podrían ser funcionarios del mismo establecimiento de salud, podrían ser los mismos padres o cualquier persona que esté en relación o que haya podido apreciar de estas faltas, puede ir y hacer la denuncia, donde va a ver que se hayan visto vulnerados o haya considerado que se han visto vulnerados los derechos, y se podrá efectuar esta denuncia ante las autoridades de salud competentes del ámbito nacional, departamental o municipal. En el artículo 28 de las formas para denunciar está que todos nosotros, todos los establecimientos de salud, deberíamos disponer de un buzón, que es algo que si no se instaura o ya se está instaurando en el hospital, que debe hallarse en un lugar visible y accesible, con la disponibilidad de el formulario único de denuncias, que este es un formulario que va a ser de utilidad a cualquier persona natural o jurídica que quiera realizar una denuncia por incumplimiento a cualquiera de estas normas que se encuentran en la ley. Las entidades deberán designar un responsable del control, notificación y remisión a la autoridad competente de su jurisdicción de todas las denuncias presentadas en un lapso de 72 horas, una vez que la denuncia haya llegado al buzón. Entonces, este es el formulario único, está visto en la norma como el anexo 3, en el cual, si se puede ver, es un formulario confidencial donde no necesita tener el nombre de la persona denunciante, en la cual se va a ver cuáles son las características generales, donde está el ámbito de acción, donde se puede definir si es una institución público-privada, prestadora de servicio, personal de salud o un personal administrativo, si es un medio de comunicación, si es una entidad colegiada o si es una empresa comercializadora. Se pone el nombre social y el nombre del infractor, el nombre de la persona o el
nombre de la institución que está cometiendo el error. Dentro de las observaciones se va a anotar la información relevante respecto a la denuncia realizada, cuál es en teoría o en práctica, perdón, la, falta que se ha cometido. Dentro del tercero es la descripción del lugar, donde ahí se tiene que especificar dónde se ha detectado la infracción, señalando la dirección exacta, anotando un teléfono y un punto de referencia. Aquí también se debe indicar si se adjuntan fotografías, textos, etiquetas o algún documento como evidencia de la falta. Entonces el denunciante puede anotar su nombre, su domicilio, su carnet de identidad, teléfono y su firma. Esto, si se logra anotar, le da un poquito más de peso a la denuncia. Entonces, esto de forma general es una revisión del reglamento para el incumplimiento y las sanciones a la ley de fomento a la lactancia materna. Es muy importante terminar esta parte de la capacitación recordando que el apoyo a la lactancia materna en el trabajo ayuda a crear una sociedad sana y nosotros tenemos que tratar de que todas estas prohibiciones que hemos dado lectura y que hemos mencionado hoy eh, se mantengan alejadas de nuestra práctica diaria para evitar que se nos apliquen sanciones, evitar que se realicen denuncias y caer en problemas severos. A diferencia de las instituciones privadas, nosotros como funcionarios públicos tenemos la ley 1178, que es la ley SAFCO, en la cual se nos puede iniciar procesos administrativos y aparte de las sanciones pecuniarias, perdón, y otras sanciones que ya hemos dado lectura, también podemos tener dificultades y problemas con nuestra fuente laboral. Entonces tenemos que tener siempre cuidado de dar cumplimiento a la ley. Tenemos que siempre estar conscientes de esta ley y de otras en las cuales podríamos vernos afectados por incumplimiento u omisión a la misma. Entonces, les agradezco por el tiempo de atención y estaremos viéndonos o haciendo alguna otra capacitación en otro momento. Muchas gracias.